Hola, hola. Yo soy Pau Moreno, de Laboratorio de Arquitectura, y les voy a presentar el proyecto de mi casa. A ver qué les parece. Bienvenidos, pásenle. La idea era que todas las casas en el condominio siguieran como una misma línea arquitectónica, pero siempre en terrenos atípicos que presentaran alguna particularidad, sí, digamos. Tanto que fueran no regulares o que tuvieran un árbol o alguna preexistencia que viéramos rescatable, se podía hacer Podíamos una pequeña atacarlo con un modificación. proyecto diferente. Entonces, aquí no fue la excepción. La verdad es que se escogió el terreno precisamente por las condiciones que tenía, que ya les dijo Juan Carlos que es un mezquite muy bonito que tiene en la parte posterior, y de ahí es que se fue como que desarrollando todo el proyecto alrededor de ese espacio y de esas vistas, que tenían su complejidad porque daban a poniente, y aquí en Querétaro el poniente es durísimo, pero bueno, tratamos de resolverlo de la mejor manera, y la verdad es que las áreas creo que quedaron bastante adecuadas, bastante habitables también, y bueno, pásenlo para que lo conozcan. Yo ya desde el ingreso, desde el vestíbulo, ya siento la arquitectura, ¿no? Cómo está muy, muy bien organizado. Te recibe primero la casa, les voy a explicar un poquito como el proyecto. La casa primero te recibe con un pequeño vestíbulo, no es nada tampoco de dimensiones así muy importantes, pero sí te va acomodando un poco el programa y te acoge al inicio, ¿no? Tratamos de que las áreas se vayan desenvolviendo lo más natural posible. Si se fijan, aquí viene como un pasillo muy franco que te lleva hasta la terraza, de modo que no invades otros espacios para poder transitar la casa. Después tenemos aquí un cambio de nivel, que no es por otra cosa, no se hizo por otra cosa, sino para ganar un poquito más de altura. Seguramente Juan Carlos ya les platicó del tema que nosotros traemos con las eficiencias en materiales, y el 240 para nosotros es muy eficiente, no es un capricho ni mucho menos, sino que es algo que hacemos simplemente para aprovechar mejor las dimensiones de los paneles que normalmente usamos. Entonces aquí en sala comedor, donde no teníamos esa limitante en cuanto a carpinterías principalmente, decidimos irnos a los 3 metros para tratar de compensar el 240 que está en el resto de la casa y que hubiera como que un juego más de alturas, ¿no? Bueno, la verdad es que el espacio se compone, arropa básicamente sala comedor. Creemos cada vez más que estas áreas ya empiezan a estar en desuso, entonces no nos gusta darle como unas dimensiones muy exageradas, sino que cumplan su función, que básicamente es una vez al año, ¿no? Entonces tratamos mejor de premiar las demás áreas que sí se usan todos los días y que usa toda la familia en el día a día con la amplitud, con la luz, con las vistas, etcétera. Ahorita se van a ir dando cuenta. Bueno, el cambio de nivel también lo aprovechamos para crear un gesto que complemente el área de sala con una pequeña banquita y pues básicamente, ¿no? Así está el espacio. Se siente muy, muy bien, como si fuera tallado todo, ¿no? Ay, muchas gracias. Sí, hasta eso sí nos gusta lo que hacemos. Sí, tratamos Hay que hablar bien del camello. ¿Y el interiorismo lo hicieron ustedes? También, sí. Paulina, No, ustedes sonó un montón. No, ese sí Pau. es. La verdad es que no es precisamente nuestra disciplina, pero bueno, tratamos de mantener la casa lo más atemporal posible. Ponerle algunos elementos, sí, de contraste, pero bueno, que te lo puedas llevar a cualquier casa, porque así estamos en el despacho cambiándonos de una a otra y no te cree un problema, ¿no? También te vas a fijar más o menos que los materiales de la casa es una paleta bien limitada y es mucho por lo mismo, para que cuando esta casa, los prototipos o las subsecuentes se vayan vendiendo y las vaya ocupando un nuevo usuario, que la casa no compita con la forma de vivir y con el gusto de ese usuario, ¿no? Entonces tratamos siempre usamos los mármoles en una sola paleta. Tratamos mucho de jugar con los aparentes y con los aplanados, porque seguramente también ya Juan Carlos les platicó de nuestro temita con los aplanados.
Y de ahí en fuera, pues muchos acentos en negro, que también son un truco visual para muchas cosas, buenas y malas. Y de ahí, pues que la casa se vaya viviendo con el usuario, ¿no? Entonces, si quieren, vamos acá para afuera, que es el espacio, la verdad es que creo yo, el más bonito de la casa, y es el resultado de las preexistencias que tenía el terreno. Entonces, ahorita van a ver, estamos entrando a la terraza, que se abre, por supuesto, a su vez al jardín y que arropa el mezquite del que les platicaba yo. Entonces, pues no sé cuántos años tenga ese mezquite, pero la verdad es que yo sí le echo bastantes décadas aquí reunidos, exacto. Entonces será muy importante para nosotros. Si se fijan ahorita ya, la luz nos está dando la del poniente. Entonces nos filtra muy bonito esa incidencia solar y también complementamos con más árboles. Entonces, si bien de repente la arquitectura llega como que a un límite para el contexto, pues tratamos de que el paisajismo o que distintos elementos de contexto también nos ayuden para hacer más cómodas esas áreas. Entonces, bueno, básicamente esta es la terraza. Aquí en Querétaro, estos espacios exteriores son una chulada. El clima nos permite desayunar, comer, cenar aquí afuera. Entonces, era un espacio como muy importante que queríamos lograr aquí, el corazón de la casa. Ahorita que estemos en planta alta van a ver también cómo este espacio sigue nutriendo las vistas en planta alta y la verdad es que, pues nada, es creo que de los logros más importantes del proyecto. Que es muy interesante cómo está articulada la planta en estas dos secciones como de 5 metros o de 4 metros, esas dos crujías, y la central como de 2,50. Y la terraza ocupa parte de... Bueno, no. Sí, como que ensambla ambas crujías, ¿no? Primero te recibe. Exacto, primero te recibe, te hace un paso clarito y limpio hasta el exterior. Y acá afuera, ya se une y te crea el espacio. Pues yo te diría que este es el más amplio de toda la casa, ¿eh? Sí, en proporción. Sí, en realidad, el proyecto no está limitado en sus dimensiones, pero este es el más amplio. Entonces, va un poco con lo que te platicaba de estas áreas exteriores. Que se viven mucho. Oye, está padrísimo cómo la casa pareciera que se levanta, ¿no? Que flota un poco. Flota un poquito, sí. Y eso, nuevamente, todo fue en consecuencia del mezquite. Queríamos que la copa del árbol quedara por dentro de la techumbre que tenemos acá arriba. Ahorita se van a dar cuenta que el árbol, en realidad, la mitad de él está techado. Entonces, era un gesto de traernos el plafón desde el interior de la casa y de abrazar, como que se sintiera precisamente esa intención de que el árbol estaba dentro. Y la columna le pasa entre las raíces al árbol. Exactamente. Teníamos que tener un apoyo sí o sí. Entonces, bueno, lo más inteligente y lo que menos invadiera las raíces del árbol era una columna. Está piloteada para abajo y pues es el elemento que pareciera que flota en todo el espacio, ¿no? Te decía que la levantamos también precisamente por eso, para que el árbol realmente nos quedara dentro de la casa, porque estaba muy alto y en realidad el terreno era un terreno plano y prácticamente a nivel de la guarnición. Entonces nos subimos un poquito para lograr ese envolvimiento y quedó un resultado muy bonito también, plásticamente con transición al jardín. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 300, ¿no? Sí, de casa habitable son 300, más la techumbre del estacionamiento, que son un complemento como de 25 metros, en un terreno también de 300 metros. Y se siente muy bien que este muro no sea tan grande también, ¿verdad? La barda unos 60, unos posterior, 50. Exactamente. En realidad sí venía un poquito más alta, pero al subir la casa ya nos quedó un elemento mucho más chaparrito que nos permite en un momento dado fugar las vistas, sobre todo de la planta alta. ¿Y este árbol, este qué es? ¿Ese rayán? No, ese es un olmo chino. Apenas está ya sobreviviendo el invierno. Entonces, bueno, este árbol, sí fue una decisión nuestra, pero tiene básicamente la misma función. Protegernos un poquito del poniente que le entra a la casa por el lado de la sala, ¿no? Entonces se está tupiendo, le tengo fe, ahí va. Nos crea la verdad es que se filtra el sol y nos crea unas sombras súper interesantes.
pero sí necesito que tupa más, Que porque dé más. sí, está tremendo el sol aquí en Querétaro. Y estos arbolitos pues son básicamente para lo mismo, la misma función. Y también se dieron muy bien. Tratamos de quedarnos como con una paleta vegetal sencilla, endémica, para pues, no estar batallando, ¿no? ¿Qué árbol es? Estas son acacias, Acacia. acacia dorada. Es muy bonito. Sí, la verdad es que le encantó aquí. Les fascinó. Oye, ¿y esta cubierta, cuánto mide esta área? ¿Como unos 4x4? ¿4x5? ¿Toda la terraza? Ajá, o sea, La terraza, justamente este rectángulo, ¿dónde están? esta tiene 420 por 390, 420 por 390. más o menos. Y toda la cubierta arriba. No se alcanzaba a entender o sea, la copa del árbol tapa totalmente la cubierta. Totalmente. Hasta que me alejé, entendí que estaba techado. Y es la misma cubierta. El mismo sistema, nada más que con un aceite de milesi más elegante. Que la verdad es que le quita lo pino al pino, ¿eh? Es pino. Entonces, toda la chulada de las terrazas que platicábamos no sería posible si no estuvieran al lado de la cocina. Entonces, bueno, este es otro espacio que también aquí se desarrollan todas las actividades del día a día en la casa, ¿no? Tratamos siempre de hacer una isla que te permita precisamente eso, estar en un multiuso de toda la familia en cualquier momento del día. Entonces, bueno, se van a dar cuenta que ahorita se ve muy recogidita y en realidad es porque tenemos mucho guardado, que además de que es un argumento de venta muy importante, también nos permite tener como muy limpios los espacios. Les voy a enseñar acá las alacenas, que este mueble no tiene otra función más que eso. En su interior, aquí es donde guardamos todos los electrodomésticos para que no estén afuera y entonces siempre se ve impecable. Pero aquí es donde está todo el relajo, ¿no? Aquí tenemos, o sea, air fryer, microondas, cafetera, tetera, de todo. Y entonces eso, la verdad es que te organiza el espacio y te cambia la vida. Y luego están los refrigeradores. Entonces, siguiendo un poco con la limpieza de toda la cocina que les hablaba Juan Carlos, aquí metimos los refrigeradores para pues, mantener ese gesto, ¿no? ¡Qué belleza! ¿Qué marca de refrigeradores? Estos son SMEG. SMEG. Sí, creo que son Sí, los únicos panelables de un costo razonable. Menos de 100, ¿no? No, Sí, mucho sí, menos. sí, mucho menos. Yo creo que cada uno de 60 vale como 29,000, 30,000 pesos. Ah, ok. Sí, más o menos. Y ya O sea, me descontinuaron ya el bueno. compitiendo contra los Frigidaire No, o... nada que ver. Sí, nada que ver. Sigue siendo como un... Padrísimo, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Y me encanta otra vez estas plantas muy libres que te permiten circular alrededor. ¿Te fijas? O sea, puedes hacer un circuito, caminas, sales por distintos lados. Y este es buen momento para presumirles esta. Esta chapa se llama Plank Match. A diferencia de la Book Match, que es digamos, la chapa que estamos acostumbrados a ver en México, donde se forman unas especies como de catedrales, que empiezas a ver un patrón repetido, que se ve bien feo. Estas, si te fijas, son como duelas. Sí. En realidad es inclusive más barata porque... ¿Más barata? Claro, porque viene seccionada la chapa. No son una hoja, no trata de ser una hoja completa. No trata de ser una hoja completa y eso hace que no se vea esta repetición gachísima. Claro. Sí, que se forman como unos picos, ¿no? Como unos... Sí, Unas catedrales. Y si te acercas, tócale, este es el de Milesi, que deja el poro abierto. Si sientes, todavía alcanzas a sentir, no es un barniz. Y se ve. Entonces, ¿esto es chapa natural? Chapa natural en Plank Match de nogal y con acabado de Milesi. El acabado es muy caro, pero ya en el costo del resto de la casa la verdad es que es muy barato, o sea, porque pues, lo llevas en muy pocos puntos. Sí, casi siempre usamos estos materiales de acento. Nos vamos más por los de batalla, que son las melaminas. Ese es lo que ponemos en puertas, en frentes, te digo, en cocina. Tenemos la paleta bien reducida y ya el nogal lo ponemos nada más en ciertos acentos. Por ejemplo, la cocina es melamina. Es melamina. Todo es melamina. De Eger. Exactamente. De la misma de la casa muestra, porque había que llenar el contenedor. Eso es muy bien. Sí. Y esta sí es nogal. Ese sí es nogal. O sea, van jugando siempre ahí con los sentidos y...
No, y la percepción de valor, la percepción de valor. Te enseño esto y en tu cabeza ya toda la casa trae madera. Sí, tú te fuiste pensando en ese mueble de madera. Exacto. Ahorita allá arriba se repite el gesto y ese es el que se te queda. Se te olvidó que el otro 80% de la casa son melaminas, que es la de batalla, ¿no? Pero funciona el truco. Funciona muy bien. Ok. ¿Esta pieza cuánto mide de ancho? Esta isla tiene 90. Completa el módulo de la cocina, con todo ya la cena, que son como 5. Tiene, 50, ¿qué te ¿no? digo? Son 390, 120, 240, 250, más 180, son Como 450. 450. Por 390. Y está muy por 390. Ah, o sea, 450 en ese sentido. Correcto. Por 390 en el otro sentido, pero con todo y el módulo de la Con cena, todo y ¿no? el módulo, sí. Sí. Ok. Pásenle por acá Pásale. y vámonos para arriba. Bueno, pues el medio baño siempre lo ponemos en el vestíbulo, de modo que quede muy arropadito más bien muy bloqueado de las vistas de las áreas sociales. De sala comedor no nos gusta que se abra esta puerta y ya estás como que en el espacio. Ya vieron cuántos se metieron, cuántos se tardaron o qué pasó, ¿no? Entonces, bueno, tratamos también de hacer algo con algún detalle bonito. En este caso le hicimos el espejo en escuadra, pero la realidad es que tampoco tiene gran ciencia. Pero se ve muy bien. Cuidar un poquito, sí, como las proporciones, los ensambles. Si te fijas, tratamos mucho le ponemos muchísima atención a los paños de los yesos, que un elemento no muerda al otro, ¿no? Para hacer estas líneas como muy limpias. Y bueno, ese es el resultado, creo. Presúmeles este detallazo, arquitecta. Que es parte de lo que hablábamos, ¿no? Sí, exactamente. Si te fijas, el espesor del yeso se lo come la entrecalle. Y ahí depende de lo bien que quedó nivelada la Del losa. nivel, exactamente, porque primero teníamos la losa y teníamos que descontarle el nivel del yeso para que cuando se aplicara el acabado, una cosa semejara a la otra, ¿no? El nivel del yeso se hiciera la junta del aparente. Desde la junta, o sea, desde aquí abajo, calcular Todo va despiezadito. Block, junta. Exactamente. Ya les platicó Juan Carlos que mandamos a hacer este blog, lo diseñamos y desde el diseño ya viene, su dimensión ya viene contemplando lo que la junta nos va a engrosar para poder salir a módulo y respetar los 240 que normalmente tenemos de altura, que viene mucho concordancia con las carpinterías y pues nada, la verdad es que sí tiene su tiempo de deliberación. Lo voy a cerrar. A pesar de que no es un material El hambrín corrido. como muy fancy, ¿no? Ah, ok. Se ve muy bien. Y esto te digo otra vez, es cuidar los paños. O sea, ahí sí tenemos aquí un muro de carga, pero era nada más cuestión de desfasarlo de los siguientes para que las carpinterías le pasaran por enfrente y entonces ya nos forma este lambrín. Y ya en vez de tener 2 puertas, una para cocina y una para baño, tienes todo un elemento que te une y que te articula materiales también, ¿no? Se ve muy geométrico. Felicidades. Gracias. Ya te voy a aprender esta luz, mira. Ahora sí. Ah, muy bien. Ya la hubiera aprendido desde hace rato, ¿verdad? Ah, le da una calidez todavía más rica al espacio. Y dramatiza la textura. La iluminación también es algo donde, si bien no somos expertos, no contratamos tampoco a ningún experto para hacer estas propuestas. Tenemos de 2 sopas, los rieles electrificados y los cajillos indirectos, básicamente. Y los cajillos indirectos son luces LED, que normalmente vienen en un tubular, o si no tenemos mucho presupuesto, tírale. Manguera, sí. Exacto, una manguera. Todos esos cajillos vienen preparados desde losa, no es falso plafón. Entonces también es desde el principio de la obra tomar todos esos detalles en cuenta, desde los armados, dejar unas cimbras para que al final se puedan ahora sí que descimbrar y nos quede el gesto, que tenga la dimensión suficiente para que el yesero pueda meter la mano o que pueda hacer un escantillón que funcione, pero también lo suficientemente fino para que sea un detalle. Y bueno, todo eso es algo que hemos ido perfeccionando a lo largo de todos esos 10 años. Pero eso sí, nunca un falso plafón. Ese sí, nunca lo hemos hecho. Entonces, bueno, básicamente son iluminaciones indirectas y los rieles electrificados.
que vemos allá en el comedor. Ahorita los vamos a ver también en las recámaras y se entiende, bueno, se los explico un poquito mejor allá, ¿no? Buenísimo. Subimos.